Debemos continuar orando por las peticiones. Son muchas las peticiones que tenemos que presentar delante de Dios y seguir suplicando por el pueblo de Dios. Muy buenos días, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Continuamos con 2 Corintios, capítulo 12. Estamos en los versículos 1 al 10. Y el sábado pasado hemos concluido de que Dios nos habla en el día de hoy únicamente por la palabra escrita. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hoy día nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, ellos la recibieron de Jesucristo y Jesucristo la recibió del Padre. Entonces Dios ya no habla a través de visiones y revelaciones como lo hizo con su apóstol Pablo, con el apóstol Juan. Entonces tenemos que pensar que Dios únicamente nos habla a través de la palabra profética más segura, más creíble, más confiable que tenemos hoy día en las páginas del Nuevo Testamento. Además, hemos visto el clímax de todos los sufrimientos de Pablo. Recuerden que en 2 Corintios tenemos 4 listas de los sufrimientos del apóstol Pablo, y podría ser 5 listas. La del capítulo 1, cuando estuvo sentencia de muerte allá en Asia; la del capítulo 4, donde fue perseguido y apedreado. En el capítulo 6 también tenemos otra lista de los sufrimientos de Pablo. En el capítulo 11 tenemos una lista extensa de todos los sufrimientos del apóstol Pablo. Al final de todo esto, la respuesta de Dios al cristiano que sufre está en el capítulo 12, versículo 9, lo que estamos considerando en este pasaje. Dice la respuesta de Jesús a su siervo Pablo, después que Pablo le haya rogado 3 veces que le quite el aguijón. La respuesta divina es, y me ha dicho: bástate mi gracia. Esta es la respuesta de Dios al cristiano que sufre. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esa es la respuesta de Dios a sus siervos que son atribulados, que son perseguidos, que están pasando necesidades, que están pasando en angustias, que están pasando tristezas, enfermedades y dolores. La respuesta divina de Dios: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y eso es lo que vamos a hablar, si Dios lo permite, en este día. Continuamos con el capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice 2 Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 3: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Cuando Pablo dice, conozco a un hombre, hablando en tercera persona, en el versículo 2, conozco a un hombre,
luego en el versículo 3, y conozco a tal hombre, y luego en el versículo 5, de tal hombre me gloriaré. Nosotros no debemos tener dudas de que Pablo está hablando de él mismo, de que Pablo se refiere a él mismo cuando habla, conozco a un hombre, de tal hombre me gloriaré. No tenemos duda de que Pablo está hablando de sí mismo en este pasaje. Dice que este hombre tuvo una experiencia sobrenatural hace 14 años. En el cuerpo o fuera del cuerpo, Pablo no lo sabe. Dice 2 veces, no lo sé, solo Dios lo sabe. Pablo no sabe si esta experiencia fue en el cuerpo, fue llevado en el cuerpo o fuera del cuerpo. Salió su alma de él, salió su espíritu de él. Pablo no lo sabe. Él dice 2 veces, solo Dios lo sabe. Y yo le dije hace poquito a un hermano, cuando me preguntó sobre esa experiencia, yo le dije inmediatamente, si Pablo no lo sabe, ¿cómo crees que lo voy a saberlo yo? Menos lo sé yo, si el mismo Pablo no lo sabía. Él dice que solo Dios lo sabe. Lo que dice Pablo también en el versículo 2 y versículo 3, que fue arrebatado. Eso lo dice el 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Y si Pablo no lo sabe, ¿cómo lo vamos a saber nosotros? Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. Fue arrebatado al tercer cielo. Y en el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. Fue arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado al paraíso. Y esta palabra arrebatado nos recuerda inmediatamente cuando el Espíritu Santo, ¿se acuerdan cuando Felipe evangelizó al etíope allá en el desierto? Y luego Felipe bautizó al etíope y el Espíritu Santo arrebató a Felipe y el etíope no lo vio nunca más. También esta palabra arrebatado se usa en Primera Tesalonicenses cuando Pablo dice que el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta del Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con los que resucitaron para recibir al Señor en el aire. Aquí en 2 de Corintios capítulo 12 se usa por tercera vez la palabra arrebato o arrebatamiento. Dice el apóstol Pablo que fue arrebatado al tercer cielo. Fíjense el versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, lo llevaron directamente al cielo. Y luego en el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. Y uno tiene que entender en estos momentos que el tercer cielo que aparece en el versículo 2 y el paraíso son sinónimos. Ser arrebatado al tercer cielo para Pablo es ser arrebatado al paraíso. Ser arrebatado al paraíso para Pablo es ser arrebatado al tercer cielo. Y cuando hablamos del tercer cielo, cuando hablamos del paraíso, debemos entender que se trata de estar en la misma presencia de Dios. Ser arrebatado al tercer cielo, ser arrebatado al paraíso, que son sinónimos, debemos entender que Pablo fue arrebatado a la misma presencia de Dios. Y me recordé inmediatamente
hablando del tercer cielo y hablando del paraíso, me acordé inmediatamente de lo que pasó en la cruz, de lo que pasó en el Calvario, de la promesa que Jesús le hizo al ladrón en la cruz. En Lucas capítulo 23, versículo 43, libro de Lucas 23, versículo 43, dice el texto bíblico, dice el versículo 42, y dijo a Jesús, el ladrón en la cruz, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y aquí está la respuesta celestial, la respuesta de Dios, la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, estarás conmigo en el paraíso, en el paraíso. Y esto me llevó, hermanos amados, en esta mañana, me llevó a pensar, recordé mucho a unas familias allá en Natabuela, en Ecuador, en Ibarra, niños que perdieron a sus padres. Esta semana fuimos con el anciano Raúl Fernández y Raulito, Chamito, a visitar a la hermana Rocío, de quien vio partir a su hermano en un accidente, murió en un accidente automovilístico. Y también murió hace poquito su mamá. Y vi muchas lágrimas. Hace tiempo que no veía tanto dolor, tanta tristeza en el corazón de hermanos del pueblo de Dios. Y pensé en el tercer cielo, donde Pablo fue arrebatado. Pensé en el paraíso, donde Pablo fue arrebatado. Pensé en este tercer cielo, en este paraíso, donde Jesús le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo, hoy vas a estar en el paraíso. Y a las familias que sufren, les llevamos estas palabras de vida eterna, estas palabras celestiales, estas palabras de ánimo, estas palabras de Dios. Porque creo personalmente que en el Nuevo Testamento hay una fuerte idea que cuando el cristiano muere, va inmediatamente a la presencia de Dios, tal como Jesús le dijo al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo. Te prometo que vas a estar conmigo en el tercer cielo, en el paraíso vas a estar conmigo. Donde el apóstol Pablo oyó palabras inefables, inexplicables que al hombre nos les dado a conocer. Y las palabras de aliento que llevamos a los que sufren, en Juan capítulo 14, por ejemplo, el Evangelio de Juan capítulo 14, y quiero detenerme en el tercer cielo, quiero detenerme en el paraíso, por la promesa de Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, por las palabras de Pablo, fue arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado al paraíso. Y uno tiene que pensar en el tercer cielo, tiene que pensar en el paraíso, tiene que pensar en las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas, permanecen para siempre. El lugar celestial, la casa celestial, esa herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada, que está reservada para la mamá de Rocío, que está reservada para el hermano de Rocío, que está reservada para los que han partido en el Señor, porque es estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Y bienaventurados los que mueren en el Señor. Pero tenemos que
ofrecer palabras de vida eterna, dar palabras de ánimo, palabras de esperanza, porque todavía hay gente que sufre. Y solo las palabras de Dios pueden consolar, pueden fortalecer, pueden animar. Y acá en Juan capítulo 14 tenemos la misma idea de lo que Jesús le dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo quiero resaltar que vamos a un lugar donde vamos a estar con Jesús. Vamos a ver al Señor, el rostro del Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Dios, de nuestro Redentor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando Jesús habló con los apóstoles acá en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren el versículo 3. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo, y aquí está la misma promesa, para que donde yo estoy, hoy estarás conmigo en el paraíso, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Donde yo esté, ustedes también van a estar. En el tercer cielo, en el paraíso, en la presencia de Dios. Versículo Juan capítulo 17, versículo 24, la misma idea. Juan capítulo 17, versículo 24, cuando Jesús está orando: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, estarás conmigo, van a estar conmigo. Quiero que donde yo estoy, Padre, también ellos estén conmigo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, aquellos que me has dado, aquellos que han creído en mí por la predicación de ellos, de los apóstoles, quiero que donde yo esté, vosotros, ellos también estén conmigo. Qué bendición estar con Jesús. En 2 de Corintios, un pasaje que ya he estudiado por nosotros. 2 de Corintios capítulo 5. Este fue el pasaje que llevamos nosotros a las familias que están sufriendo. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 6 en adelante. Pero miren el capítulo 5, versículo 1, 5:1. Porque sabemos, 2 de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, hablando del cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, muriese, tenemos de Dios, no vamos a tener, dice Pablo, tenemos de Dios esa seguridad, esa es confianza, esa es certeza. Y Pablo dice, porque sabemos, tenemos, si este cuerpo se deshiciere, si este tabernáculo muriese, tenemos de Dios, ¿qué? Un edificio. Tenemos de Dios una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Dice el versículo 6, en el mismo contexto. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. En estos momentos, usted y yo estamos ausentes del Señor mientras estemos vivos. Mientras estemos en este cuerpo, usted y yo estamos ausentes del Señor.
Versículo 7. Porque por fe andamos y no por vista. Versículo 8. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es decir, muertos y presentes al Señor. Quisiéramos estar ausentes del cuerpo, quisiéramos morir para estar presentes al Señor Jesucristo, estar presente delante de Dios. En el libro de Filipenses, en el capítulo 1, en el libro de Filipenses, la misma idea aparece una y otra vez en el Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Dice el apóstol Pablo, hablando de vivir o morir. Ese era el problema de Pablo, vivir o morir. Dice Pablo en ese contexto, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Deseo partir y estar con Cristo, ausentes del cuerpo, para estar presente a Cristo, presentes al Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Donde yo esté, vosotros también estéis. Padre, quiero que donde yo esté, quiero que ellos también estén conmigo para que vean mi gloria. Entonces, hermanos, hay una fuerte idea de que cuando el cristiano muere, va inmediatamente a la presencia de Dios. Volvamos a 2 de Corintios, capítulo 12, por favor. 2 de Corintios, capítulo 12. Dice el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Palabras inefables que al hombre no le es dado expresar. Son palabras inexpresables, inexplicables, que no le es dado expresar a un hombre. Pablo va al tercer cielo, Pablo es arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios, a la presencia de Dios, y escuchó palabras inefables que al hombre no le es dado expresar. Y eso me causó un poquito de asombro, porque en el día de hoy, en este tiempo, ¿cuántos charlatanes hay? ¿Cuántos charlatanes hay que hablan de experiencias que fueron al tercer cielo y que oyeron cosas y que vieron cosas y que después descendieron al infierno donde vieron cosas y oyeron cosas? Y yo me pregunté, ¿y Pablo, el verdadero apóstol de Cristo, el embajador de Cristo, el representante de Cristo, el que fue escogido personalmente con Cristo, por Cristo, tuvo una gran experiencia? Fue arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras que no le es dado expresar al hombre. Y estos charlatanes expresan eso. Y a Pablo no se le permitió comunicar lo que oyó. A Pablo no se le permitió expresar, comunicar, dar a conocer las cosas que él oyó allá en el paraíso, allá en el tercer cielo. Y los charlatanes de hoy día van al cielo, van al infierno y empiezan a enseñar de lo que oyeron y de lo que vieron. Y Pablo, el apóstol de Cristo, a él Dios no le permitió hacerlo. Eso
eso quedó guardadito, eso quedó reservadito, eso quedó oculto para su momento, para su tiempo, cuando llegue el momento. La iglesia de Cristo debe recibir y debe oír únicamente las palabras de los apóstoles, pero las palabras que están reveladas en el Nuevo Testamento, las palabras que están escritas, porque esto es lo que Dios decidió revelarnos, comunicarnos, darnos expresar a nosotros. Aquí Dios muestra su voluntad. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿cómo fue eso que Pablo fue arrebatado? Bueno, Pablo no lo sabe. ¿Cómo lo voy a saber yo? Y si alguien me pregunta también, ¿qué fue lo que Pablo oyó? Pablo no reveló eso. Pablo no comunicó eso. Pablo no dijo nada de eso. Son palabras inexplicables, inefables, que al hombre no se le puede dar a conocer. ¿Cómo quieren que yo diga algo si Pablo no lo hizo? Entonces, tengamos cuidado de hablar donde la Biblia habla y de hablar conforme a las palabras de Dios. Tengamos ese cuidado. Entonces, esa fue la gran experiencia que Pablo tuvo en el paraíso, en el tercer cielo. Lo que él oyó, Dios no lo permitió revelarlo, comunicarlo, darlo a conocer al hombre. Dios no lo permitió. Amén, hermanitos. Amén. Y recuerden que esta experiencia a Pablo le sucedió 14 años atrás y que Pablo la está contando ahora, está explicando que fue arrebatado al tercer cielo únicamente porque los corintios lo obligaron a hacerlo. Pablo no quería explicar esta experiencia. Él la tenía oculta en su mente, en su corazón. La tuvo oculta 14 años. En el capítulo 12, versículo 11, segunda de Corintios 12, versículo 11, Pablo lo dice. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros, corintios, me obligaron a ello. Pues yo debería ser alabado por vosotros, porque nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Si los corintios hubiesen defendido a Pablo de los falsos apóstoles, de esos superapóstoles, Pablo no hubiese contado esta experiencia. Ahí habría quedado oculta en la mente, en el corazón de Pablo. Pero los corintios, al no defender a su apóstol, Pablo tuvo la necesidad de defenderse como apóstol, como representante de Cristo, como embajador de Cristo. Y por esa razón, él cuenta esta experiencia. Pero Pablo, cuando escribe el Nuevo Testamento, él no anda contando todas esas experiencias. Porque Pablo está edificando a las iglesias de Cristo con la doctrina de Cristo, con las enseñanzas de Dios. Nosotros como iglesia de Cristo estamos siendo enseñados, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, esta experiencia, los corintios lo obligaron a contarla, porque no lo defendieron ante los falsos apóstoles a él. Aquí entramos ahora al tema de este pasaje. Las debilidades del cristiano. Las debilidades de cristianos. Y la verdad, hermanitos amados, en esta mañana, son muchas las personas que tratan de ocultar sus debilidades. Hay mucha gente, hay muchos cristianos que tratan por todos lados negar y ocultar sus debilidades. De hecho, hay cristianos que niegan que son débiles. Y la verdad,
No nos gusta que nos vean débiles, no nos gusta mostrarnos débiles ante los demás. Pero a Pablo no le preocupaba ocultar sus debilidades. Pablo no tenía problemas en hablar de sus debilidades, de ocultar sus debilidades. Pablo no tenía problemas en presentarse con temor, con temblor, con debilidades en medio de las iglesias del Señor. En el capítulo 11 de Segunda de Corintios, y usted puede ir anotando en estos momentos, si tiene un lápiz ahí, anote esto, Segunda de Corintios 11, versículo 30. Segunda de Corintios 11, versículo 30, Pablo dijo, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Capítulo 12, versículo 5, 12:5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Versículo 9, segunda de Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, afrenta, necesidades, persecuciones, angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se da cuenta? Pablo no oculta sus debilidades. Pablo no niega sus debilidades. Pablo no se presenta como un tipo fuerte. No. A nosotros nos cuesta mostrarnos débil ante la gente. A nosotros no nos gusta mostrar nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras necesidades. Pero a Pablo no. Pablo podría haberse gloriado en su rica y en su extraordinaria experiencia cuando fue arrebatado al tercer cielo. Pablo pudo haberse gloriado, exaltado con esa gran experiencia al tercer cielo. La había ocultado por 14 años. Pero Pablo colocó esta experiencia de ser arrebatado al tercer cielo, al paraíso de Dios, para colocarla en el contexto del aguijón. Esta experiencia extraordinaria de Pablo, las visiones, las revelaciones, que fue arrebatado al tercer cielo, Pablo las colocó aquí, los corintios lo obligaron a hacerlo, pero para darle contexto al tema del aguijón de él. El aguijón le fue dado a Pablo para que no se exaltase desmedidamente o se enaltezca sobremanera. Mira el capítulo 12, versículo 7. Por eso tenemos esta experiencia aquí, en este pasaje. Dice el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones fue arrebatado al tercer cielo, fue arrebatado al paraíso, oyó palabras inefables, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces el énfasis de este pasaje no está en el arrebatamiento al paraíso, no está en el arrebatamiento al tercer cielo, no está en lo que Pablo oyó. El énfasis de este pasaje está en el aguijón de la carne que vino sobre el apóstol Pablo.
Y uno tiene que preguntarse ahora inmediatamente, ¿quién le dio a Pablo este aguijón en su carne, en su cuerpo? Porque dice el versículo 7, me fue dado un aguijón. Así dice el versículo 7. Me fue dado un aguijón. Pablo dice, me fue dado. Pero, ¿por quién? ¿Quién le dio este aguijón a Pablo? El aguijón tiene que habérselo dado Dios. Dios tiene que haberle dado este aguijón a su siervo Pablo, a su embajador, a su representante, a su siervo. ¿Y con qué propósito? Para que Pablo no se enalteciese sobremanera, para que Pablo no se le subieran los humos a la cabeza, para que no se le hinchara la mente, para que no se exaltase sobremanera, como lo hacen muchas personas en el día de hoy, que se exaltan por su conocimiento, se exaltan por sus dones, se exaltan por su oratoria, por su elocuencia. Pero Pablo, Dios tuvo que darle un aguijón a Pablo para mantenerlo humilde, para mantenerlo humillado, para mantenerlo con los pies en la tierra. La gente pregunta, ¿qué es este aguijón que atormentaba a Pablo? La gente siempre me ha preguntado, ¿cuál era el aguijón de Pablo que lo atormentaba? Y la verdad, hermanitos lindos, no tengo la menor idea de cuál es este aguijón. ¿Podríamos especular? Por supuesto, podríamos especular, pero yo no lo voy a hacer ahora, porque realmente no quiero especular nada, no tengo la menor idea cuál era el aguijón del apóstol Pablo. Lo que sé es que un aguijón es un tipo de espina afilada. Un aguijón es un tipo de estaca afilada que causaban dolor, causaba aflicción en el cuerpo de Pablo. Este aguijón, esta espina afilada, esta estaca afilada, le causaba lágrimas, le causaba mucho dolor al apóstol Pablo. Y pienso en esto. Es muy probable que Pablo no revelara la naturaleza de este aguijón. Pablo no dice qué es el aguijón. Si Pablo no lo dice, ¿cómo lo voy a decirlo yo en esta mañana? Pero es probable que Pablo no compartiera, no revelara, no dijera con exactitud lo que le causaba dolor, lo que le causaba angustia, lo que le causaba aflicción. Me parece a mí, Pablo no lo reveló para que cualquier cristiano que pasara por la misma situación se pudiera identificar con el apóstol. Cada uno de nosotros, hermanos amados, tiene diferentes aguijones en su propia vida. Cada uno de los que estamos en esta mañana tiene algo en su vida que le causa dolor, que le causa aflicción, que le causa tristeza, que lo atormenta. Y Pablo no revela cuál es su aguijón porque Pablo quiere identificarse contigo, quiere identificarse conmigo. Un aguijón es lo que causa dolor, lo que causa angustia, tristeza, aflicción, tribulación. Y Pablo quiere que tú te identifiques con él en esta mañana. El aguijón de Pablo era muy severo, hermano. El aguijón de Pablo le causaba pero mucho dolor.
mucha aflicción. ¿Saben por qué? Porque Pablo es un tipo de carácter duro. Pablo no es el cristiano que se andaba quejando y se andaba lamentando todo el tiempo, pobrecito de mí, pobrecito de mí. Pablo no es un tipo así. Pablo no es un tipo que al primer dolor pegaba un grito en el cielo. No, Pablo no es así. Por eso digo que este aguijón tiene que haberle causado mucho dolor a Pablo. Pablo, en todo 2 de Corintios, fue apedreado, fue encarcelado, estuvo en naufragio, estuvo en peligro de muerte muchas veces, en peligro de río. Pero Pablo no andaba pegando el grito en el cielo. Pablo no andaba lamentándose. Pablo no andaba quejándose con todos los sufrimientos en su ministerio. Sin embargo, este aguijón, esta espina en la carne sobrepasaba todos los peligros, todas las tribulaciones, todas las persecuciones ya mencionado en 2 de Corintios. Este aguijón no se compara cuando fue azotado 5 veces, cuando lo azotaron con vara, cuando lo apedrearon, cuando fue sentenciado a muerte, cuando estuvo en naufragio. Este aguijón sobrepasa todos los dolores de Pablo, todos los sufrimientos de Pablo, todas las aflicciones de Pablo. Pablo dice en el versículo 7, un mensajero de Satanás me abofeté. Estoy en el versículo 7 de 2 de Corintios 12. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Dios estaba usando a Satanás para atormentar al apóstol Pablo, para causarle dolor al apóstol Pablo, para causarle aflicción al apóstol Pablo, una y otra vez. Un mensajero de Satanás me atormenta una y otra vez. Algo parecido con el profeta Job. Cuando Satanás se presenta allí y le pide permiso al soberano Dios, le pide permiso al gran Dios, y Dios le da permiso a Satanás para que atormente al profeta Job, un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, un hombre perfecto, un hombre justo. Pero el soberano Dios le permitió a Satanás que le causara dolor a Job. Me parece que aquí está la misma idea, que Dios permite que Satanás le causara tormentos a Pablo. Este aguijón por mucho tiempo, toda su vida le causó dolor a Pablo. Era tanto el dolor de Pablo que dice el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces, una y otra vez, Señor, quítame este dolor, Señor, quítame esta aflicción, Señor, quítame esta espina, quítame este aguijón, Señor, te ruego, te lo suplico, quítame esto. 3 veces. Jesús en su gran agonía en el huerto de Getsemaní también le rogó 3 veces a Dios que le quitara esa copa amarga. Y uno tiene que preguntarse, ¿le respondió Dios a Jesús en el huerto de Getsemaní? Sí. ¿Le respondió Dios al apóstol Pablo en su dolor y en su agonía? Sí. Pero le respondió no como Jesús quería. Jesús dijo que se haga tu voluntad, Padre. A Pablo también le respondió en este pasaje. No es incorrecto pedirle a Dios, líbrame de las aflicciones, líbrame de este dolor, líbrame de estos peligros. No es incorrecto pedirle a Dios. Lo pecaminoso podría ser rogarle a Dios, pedirle a Dios, colocar una petición delante de Dios
y ver que Dios no nos responde como yo quiero, que Dios no te responda como tú quieres, y te llenes de amarguras, nos llenamos de resentimiento, porque Dios decidió otra cosa, no lo que yo quería, sino que se hizo la voluntad de Él. La actitud correcta, el corazón correcto para rogarle siempre a Dios, como lo hizo Pablo, le rogó 3 veces, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga no como yo quiero, sino como tú quieres, Señor. Por eso, cuando oramos, pedimos conforme a la voluntad de Dios. Nosotros los cristianos, en este pasaje, hermanos, debemos regocijarnos en medio de las aflicciones. Me gloriaré en mis debilidades, dice Pablo. Me gloriaré en mis debilidades. ¿Y saben por qué? Por la respuesta de Dios a Pablo. ¿Cuál es la respuesta de Dios al cristiano que sufre, al cristiano que está siendo atormentado, al cristiano que está pasando por dolor, por sufrimiento, al cristiano que está derramando lágrimas? ¿Cuál es la respuesta de Dios al cristiano que sufre? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Versículo 9. Y me ha dicho el Señor, después que le he rogado 3 veces, que quite ese dolor de mí, que quite esa espina de mí, que quite esa estaca de mí, que quite esa aflicción de mí. Él me ha dicho. Esta es la respuesta del Señor Jesucristo. Esta es la respuesta de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo, lo único que tú necesitas en medio de tus sufrimientos, en medio de tus pruebas, en medio de tus lágrimas, en medio de tus persecuciones y peligros y tormento, Pablo, es mi gracia, solamente mi gracia, nada más que mi gracia. No importa cuán débil estés, no importa cuán afligido estés, no importa cuán desesperado estés, no importa si estás en el horno de fuego, no importa si estás en el vientre del gran pez, no importa si estás en el pozo de la desesperación. Lo único que el cristiano necesita todo el tiempo es la gracia del Señor Jesucristo. La gracia de mi Señor, de mi Redentor, de nuestro Dios. Mi gracia es suficiente para el cristiano. Es exactamente lo que Dios le dijo al profeta Moisés allá en la zarza. Si tu pueblo me pregunta cuál es tu nombre, ¿qué les diré? Diles a mi pueblo que yo soy el que soy y nada más. Dile a mi pueblo que lo único que necesitan es de mi poder, es de mi gracia, es de mi amor, es de mi misericordia. Si están enfermos, yo seré el sanador de ellos. Si están cansados, yo seré la fortaleza de ellos. Si están tristes, yo seré su consolador. Si están necesitados, yo los voy a sustentarlo. Si tienen miedo, yo seré su ayudador. Si tienen hambre, yo seré su pan. Si tienen sed, yo seré su agua viva. Si mueren, yo seré su resurrección y seré su vida y les daré vida eterna. Bástate de mi gracia. El profeta Moisés, el profeta Jeremías, Pablo, Pedro y Juan y todos los cristianos, todos los hijos de Dios, lo único que necesitamos es esta gracia abundante, sobreabundante del Señor Jesucristo. La gracia sobreabundante de nuestro Señor. La gracia del Señor. Su compasión, su misericordia. Una gracia sobreabundante. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué necesitamos de la gracia de Dios? Versículo 9. Porque mi poder
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios estaba magnificando su poder. Dios estaba magnificando su gracia en la debilidad de Pablo. Y debo aclarar algo, hermanitos. Por si acaso, solamente por si acaso, las debilidades de Pablo que se mencionan aquí no tienen que ver con algo inmoral o con algo pecaminoso. Pablo no está rogándole al Señor por pecado de codicia, por pecado de avaricia, de engaño, de inmoralidad, de envidia, de lujuria, que guardaba secretamente en su mente. No. Las debilidades de Pablo son situaciones dolorosas, son situaciones incómodas que venían a su vida una y otra vez. Son debilidades que nos muestran lo débil, lo incompetente, lo insignificante, lo frágiles que somos. Pablo con este aguijón, con estas debilidades, Pablo se veía a sí mismo como un vaso de barro. Las debilidades que Pablo tiene en mente no son pecaminosas. En el versículo 10 lo dice. Aquí están las debilidades. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades, Pablo? Afrenta, insultos, necesidades, persecuciones, angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo habla de sus debilidades, enfermedades, fragilidades, incapacidades físicas. Significa violencia, insolencia, maltrato, ser maltratado injustamente, calamidades, tribulaciones, hambre, sed, desvelos, falta de espacio, falta de necesidades. De esas necesidades Pablo habla. Y dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Por amor a Cristo, Pablo soportó todo. Incluso Pablo soportó este aguijón que lo atormentaba, que le causaba dolor. Pablo soportó todo por amor a Cristo. Lo soportó todo por amor a Cristo. Que lo hayan encarcelado, que lo hayan apedreado, que lo hayan perseguido, que haya estado sentencia de muerte. Hasta este aguijón, Pablo lo soportó por amor a Cristo, por amor a las iglesias del Señor. Nuestras debilidades no deben ser un obstáculo, un impedimento para que se manifieste el poder de Dios a través del Evangelio. Nuestras debilidades, nuestras fragilidades, nuestras enfermedades, nuestras angustias, nuestras persecuciones y nuestras tribulaciones, Dios las usa para magnificar su gracia, para magnificar su poder. Dios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. Dios escogió lo débil del mundo para mostrar su poder y su gracia infinita. ¿Por qué Dios nos manda aguijones a nuestras vidas? ¿Por qué Dios nos manda estas pruebas? Para que no confiamos en nosotros mismos. Para que no nos exaltemos a nosotros mismos. Dios quiere destruir nuestra autoconfianza. Dios quiere destruir nuestra soberbia. Dios quiere destruir nuestra jactancia. Dios quiere destruir nuestra vanagloria. Dios quiere destruir cualquier fortaleza que se levante contra él. ¿Se acuerdan en 2 Corintios capítulo 1?
cuando Pablo fue sentenciado a muerte y perdió toda esperanza de sobrevivir. Si no hubiese sido por esa terrible experiencia, la tendencia de Pablo era confiar en él mismo y no en Dios que resucita a los muertos. Mira, 2 Corintios capítulo 1. Lo leemos, por favor. 2 Corintios capítulo 1. Versículo 9. 2 capítulo 1, versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amados, cuando estamos conscientes de nuestras debilidades, cuando estamos conscientes de nuestras flaquezas, deficiencias, es cuando clamamos por fortaleza y por ayuda de Dios. Pablo dice, mira el versículo 10 cómo termina. 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Mira cómo termina el 10. Porque cuando soy débil, porque cuando tú eres débil, entonces, dice Pablo, soy fuerte. ¿Quieres ser fuerte o quieres ser débil? Pablo dice, cuando soy débil, cuando soy un vaso de barro, entonces soy fuerte por el poder de Dios. Todos los peligros, hermanos, todas las tribulaciones, todas las pruebas que han sobrevenido, el cristiano las puede soportar por amor a Cristo, como dice el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. El amor a Cristo llevaba al apóstol Pablo a gozarse en medio de las tribulaciones. Lo que Pablo está diciendo en este pasaje, le he rogado 3 veces al Señor que me quite este aguijón. Pero Pablo entiende ahora que este aguijón en la carne que Dios le dio, se lo dio con el propósito para que Pablo magnificara el poder de Cristo y para que Pablo dependiera únicamente de la gracia de Cristo. Me gloriaré en mis debilidades, porque somos lo que somos, es por la gracia de Dios. Las más profundas necesidades de cada uno de nosotros, ya sea en las debilidades, en las adversidades, siempre son con el propósito de que Dios quiere derramar, quiere magnificar su gracia sobre tu vida y sobre mi vida. En medio de tus debilidades, hermano, en medio de nuestras fragilidades, en medio de nuestra impotencia, nuestras aflicciones, en medio de todo eso, Dios te está afirmando, Dios te está fortaleciendo, Dios te está perfeccionando, Dios está afirmando y estableciendo tu vida. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Dios es quien le da fuerza al que no tiene ninguna. Dios le da la fuerza al cansado. Dios le da fuerza al que no tiene ninguna. Y quiero terminar con Judas, versículo 24. Libro de Judas, versículo 24, por favor. Libro de Judas, versículo 24. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Judas 24. Y aquel que es poderoso
Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Alabamos a nuestro Dios poderoso, que puede guardarnos, que puede fortalecernos en medio de nuestras debilidades. Y dígalo en esta mañana, cuando somos débiles, entonces somos fuertes porque reposa sobre nosotros el poder de Cristo. Dios me lo bendiga. Muy buenos días.